Bueno, buenas noches, mi nombre es Alejandro Marín, actualmente pues, hace poco me gradué como ingeniero de sistemas y pues estoy trabajando en una empresa llamada Verican por el momento. Vengo pues como a hablarle un poco de una introducción de Django y pues como para empezar con los pasos, primero quiero como hablar un poco de qué es un framework. Entonces, digamos que básicamente un framework es un set de módulos o de aplicaciones que tienen como, digamos que objetivo, realizar un desarrollo ágil de una aplicación. Muchos de nosotros pues, cuando vamos a desarrollar una aplicación web nos encontramos que podemos pues, utilizar diferentes lenguajes de programación. Básicamente pues, hoy nos estamos orientando obviamente en Python. El framework nos da como una serie de pasos para construir esa aplicación como tal. Podríamos nosotros iniciarla desde cero, pero pues ya un framework estamos estructurado y nos dice cómo debemos organizarnos para desarrollar la aplicación. Así como algo acerca de los frameworks, pues que están más testeados porque hay una comunidad detrás de ella realizando procesos o testeando el framework como tal. Entonces no estamos solos cuando nos enfrentamos al desarrollo de algo porque ya hay digamos que documentación al respecto. Evitamos código espagueti porque muchas veces nosotros cuando empezamos una aplicación desde cero nos desordenamos, entonces empezamos a desarrollar algo y finalmente pues como que entrelazamos todo y no sabemos dónde están las cosas y esto pues digamos que se nos presenta un inconveniente finalmente para entregar determinada aplicación que vamos a desarrollar o a la cual nos vamos a enfrentar. Y por lo tanto pues digamos que la finalidad del framework es tratar de evitar ese tipo de cosas y no seguir como unos lineamientos que ya están estipulados. De pronto algunos ven como una desventaja aprender un framework porque pues pensamos que es demasiado tiempo mientras lo aprendemos y pues ahí nos vamos a demorar si tenemos que entregar algo o empezar a hacer un programa, pero realmente eso pues se vuelve una ventaja más adelante, o sea, porque nosotros le podemos invertir cierto tiempo a estudiar el framework y entenderlo y posteriormente va a ser mucho más fácil desplegar alguna aplicación, entonces eso realmente se vuelve como una ventaja. Entonces digamos que ahí la idea es como invitarlos a utilizar framework si pues, siguen como el camino del framework o no, ya es decisión de cada uno, pero pues la invitación es esta. Ahora bien, pues como ya como esa breve introducción, vamos a hablar pues sobre Django. Django es un framework de Python como tal orientado a la web. Si bien pues ahorita veíamos cómo se puede utilizar como tal el lenguaje Python, muchas veces nos preguntamos cómo desarrollar una aplicación web. Entonces para esto está Django, el cual nos ayuda a hacer todo el despliegue de una aplicación web, y este framework es bastante robusto. Entonces pues vamos a hablar un poco al respecto del mismo. Básicamente el proyecto nació en el 2005, está bajo una licencia libre. En el 2008 Django Software Foundation se apoderó como tal del proyecto y pues ya es quien le ha venido trabajando al tema y ha venido realizando mejoras, sacando nuevas versiones y demás, y pues ya hay como tal toda una comunidad detrás de ello. Django como tal maneja a nivel interno las diferentes bases de datos, o sea que se comunica por ejemplo con Postgres, Oracle, MySQL y una base de datos muy liviana que se llama SQLite, que básicamente se basa en, digamos que un archivo plano, pues por decirlo así, pero es muy liviano y también pues lo maneja como tal, lo soporta Django, o sea que es bastante robusto como tal el framework. Y adicionalmente pues también se integra con los diferentes servidores web como Apache, que es como el más conocido, Nginx,
y la HTTP. Pero pues, o sea, eso es como unos pocos. Obviamente se puede integrar con más, pues solamente como por especificarlos allí. Bueno, Django es un lenguaje de alto nivel, pues ya lo decíamos, es un framework web que la idea de él es realizar desarrollos rápidos y muy limpios, o sea, no tratar de que sean de reusar código, no de, digamos que, reinventar la rueda, sino tratar de reutilizar código como tal. Es libre, como lo decíamos, entonces pues obviamente para el gusto de todos nosotros, lo libre obviamente lo acogemos. No reinventar la rueda, pues es la filosofía, pues si ya hay algo hecho, pues para qué nos vamos a poner a hacer eso mismo, sino que simplemente lo integramos a lo de nosotros y ya con eso pues nos ahorramos un resto de trabajo. Básicamente pues acá la filosofía es enfocarse realmente en lo que tenemos que sacar, no sé, en la lógica o ya el proyecto específico, porque pues ya Django como tal nos brinda una serie de herramientas que podemos utilizarlas para desarrollar lo que estemos desarrollando. Listo. También pues es muy rápido, muy sencillo desplegar una aplicación. Esa es la filosofía como tal. Viene muy cargado pues como de herramientas, tiene, digamos que se integra con varios paquetes que nos ayudan a mantener seguridad, y pues se preocupa mucho como por eso, porque muchas veces nosotros de cierta manera desarrollamos una aplicación pero dejamos de un lado unos factores muy importantes, y es que de pronto por ejemplo el tema de la seguridad no lo tenemos en cuenta, o muchas veces se nos pasa, y el Django como tal acá hace énfasis mucho en este tema, entonces nos brinda muchas herramientas las cuales pues nos ayudan a que nuestra aplicación se comporte de una manera más segura, evitando de pronto inyección de código SQL, o de pronto que me hagan un script en una página web y me inyecten algo para eliminarme datos de usuario. Además, Django utiliza como tal algunas herramientas que me facilitan esto, el impedimento pues de que me generen algo, me violen la seguridad. Es robusto y es escalable. Básicamente nosotros inicialmente, digamos que cuando desplegamos una aplicación, utilizamos un pequeño servidor, bueno, mientras hacemos las pruebas y demás. Después vamos a otra fase que es ya el despliegue como tal de la aplicación en producción. Entonces ahí utilizamos un servidor ya un poco más robusto, lo compramos no sé, en algún servicio web de DigitalOcean o Amazon, o bueno, no sé, los diferentes proveedores de estos servicios. Pero entonces de pronto, si nuestra aplicación va creciendo mucho más, nos vemos que tenemos que, digamos que, desplegar la aplicación de la base de datos con el servicio web. Entonces podemos dividirlo, o sea, Django como tal permite ese tipo de escalabilidad, dividir servicios, y pues me permite desplegar como aplicaciones, o sea, a medida que yo vaya necesitando realizar divisiones o que poner balanceadores o bueno, temas ya mucho más complejos, él como tal permite realizar esta escalabilidad y de una manera no compleja, o sea, es muy fácil realizar como ese tipo de despliegues sin tanta complejidad. Entonces es un punto muy a favor porque es escalable y si en algún momento necesitamos esa proyección lo podemos realizar. Es muy versátil, ya lo mencionaba, pues se integra con varias aplicaciones, varios módulos que hay desarrollados, entonces pues permite digamos que una mejor acogida. Algunas compañías, digamos que acá, que están usando de Django, Instagram por ejemplo, pues grande como tal, entonces nos da como mucha confianza. Si hay compañías grandes detrás que están utilizando el framework, es porque algo bueno pasa ahí. Entonces esto nos inquieta mucho más y nos dice, bueno, o sea que de verdad esto es un proyecto grande y que puede tener mucha versatilidad y pues lo podemos acoger fácilmente.
Bueno, ahora como tal, digamos que vamos a centrarnos un poco en la arquitectura de Django. Básicamente, en Django hablamos de unos tipos de, digamos, esta arquitectura basada en modelos, templates y vistas. No sé si alguien ha escuchado el término modelo vista controlador en los frameworks. Entonces, pues acá se cambia un poco esa perspectiva, pero es básicamente lo mismo. Y es porque, digamos que cuando nosotros hacemos una petición, a la web, primero pues entra por un navegador, ¿cierto? Allí nosotros digitamos una URL y esta URL pues lo que hace por debajo es ir y consultar una vista. De esta vista, digamos que dice o toma una decisión de para dónde debo coger, si necesito renderizar algunos datos o algo así, y me devuelve pues algo en el navegador. O sea, nosotros realmente solamente lo que vemos en el navegador es yo hago una petición y me devuelve una respuesta, pero detrás de eso están pasando una serie de cosas que pues ya las vamos a ver cómo funciona más o menos esto. Entonces, básicamente, digamos que en el modelo es donde el que provee como toda la lógica de negocios. Entonces, aquí se encuentra como tal la base de datos. Para nosotros, digamos que almacenar o tener una aplicación, necesitamos guardar unos datos que siempre van a estar ahí estáticos y queremos consultar, o de pronto, no sé, queremos hacer un registro de un usuario. Entonces, eso tiene que quedar guardado en algún lado. Para esto pues utilizamos los modelos que nos ayudan a guardar como tal esos datos. Entonces digamos que esta es la conexión directa con la base de datos como tal. La idea es que esta capa de modelos esté separada de la otra parte, digamos, de la vista y de los templates, para que solamente se concentre como en ese manejo de esa información, y pues es una capa ya atrás porque los datos son supremamente sensibles. Adicionalmente, Django como tal maneja un framework, maneja un ORM, el cual digamos que es propio, se creó propiamente para simplificar algunas cosas, y es que pues no sé si algunos han manejado consultas o SQL o han manejado bases de datos, pues no, de pronto sí lo han manejado. Entonces básicamente acá lo que hacemos, los que se han encontrado pues con ese mundo, encuentran que hacer una consulta por medio de SQL es por tanto algo complejo. Entonces por esto Django como tal pues nos trata de facilitar la vida en estas cosas y trata de ofrecernos otras alternativas. Para definir un modelo, por ejemplo, la clase, se define como una clase. Anteriormente pues, la compañera nos explicaba que era una clase y todo lo demás. Entonces los modelos aquí están basados en clases. Aquí nosotros definimos, por ejemplo, vamos a definir una clase persona. Esa clase persona, digamos que va a tener un usuario. De Django como tal ya provee en su interior, en el framework, ciertos modelos que nos ayudan o nos facilitan la vida para ciertas cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque casi todas las aplicaciones uno necesita por lo menos hacer, digamos, un registro de usuarios o no sé, que tener permisos cuando uno se va a loguear o cuando van a tener sesiones. Entonces esto ya viene incluido en el framework. Entonces uno lo que hace es, para no volver a hacer algo que ya está hecho, la idea es esa, rehusar. Entonces digamos que utilizamos ese usuario que ya está creado en Django como tal. Básicamente acá lo que definimos son los campos que queremos tener. Entonces si por ejemplo tenemos una clase de persona, vamos a tener un usuario, esta persona va a tener una fecha de nacimiento, va a tener una dirección, y acá definimos como los tipos de datos que son. Entonces fecha de nacimiento va a ser acá como un data field, que es dayfield, que es como tal un campo fecha. Dirección va a ser un char, porque pues simplemente va a ser un string como tal, una cadena que yo
fecha de creación, ciudad, y bueno, y acá en esta clase meta lo que hacemos es como definir cómo se va a llamar el framework a nivel plural, la clase a nivel plural, y lo que vamos a devolver acá en la consulta. Entonces ya digamos que les voy a hablar un poco más de eso. Básicamente esa es la manera como se crea en Django una tabla, ¿cierto? Un registro en la base de datos. Y si fuéramos a hacer lo mismo en SQL, lo haríamos de esta manera. De pronto pues acá no sé cuál será más complejo, pero ya los que de pronto han manejado un poco SQL pues verán que sí hay temas de complejidad a la hora de hacer crear o insertar datos a las bases de datos, o bueno, hacer consultas realmente complejas. Entonces, como lo decía, Django, como maneja su propio ORM adicional, entonces puede hacer consultas propias. Entonces, lo que para SQL es realizar un select, digamos que yo pues tengo una aplicación que se llama, no sé, Navidad Persona. Ya les explico por qué. Pero entonces, digamos que yo quiero sacar todos los datos de las personas que hay, por ejemplo, acá. Entonces, y que están ingresados en la tabla, digamos que ya todos nos registramos y quedamos en la tabla registrados, la tabla que acabamos de crear. Entonces, necesitamos extraer toda esa información de todas las personas. En SQL se realizaría de esta manera: select, asterisco, from y la tabla personas. Pero en Django utilizamos la siguiente estructura: persona.objects.all. O sea, de esta manera estamos realizando la misma consulta. Pero esto lo que nos hace es que nos devuelve como un array, por decirlo así, o una tupla de objetos, la cual pues ya podemos manejar de una mejor manera en nuestro framework cuando ya lo estemos utilizando, y no tendríamos que hacer como muchas cosas que de pronto nos tocaría hacer cuando tenemos que renderizar una consulta que está en SQL como tal. Y aquí pues hay otros ejemplos de hecho. Entonces, esto es como tal el concepto de modelos, que es donde se centra pues como tal toda la base de datos. Ahora vamos a hablar un poco de los templates. Los templates básicamente son los que me proveen como la apariencia física del navegador. Cuando nosotros pues estamos navegando, entonces aquí es donde se encuentra como lo bonito y lo que ve el usuario como tal. Digamos que acá es renderizar o tomar el formato de pues como de esos datos y hacerlos para que el humano lo entienda fácilmente. Es simple, y la idea con los templates es digamos que interactuar algo con el HTML, porque pues ustedes saben que las páginas están basadas sobre HTML, y lo que hace Django con los templates es, digamos, un lenguaje propio para fusionar como esa parte de HTML y el propio framework, y darnos algunas facilidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una variable definida, no sé, en la vista, y la vamos a renderizar en la web, en el navegador, simplemente basta con llamarla, no sé, voy a definir my first name, y entre llaves defino la variable como tal, y ahí ya se muestra, ya viene como predefinida con algo. Entonces, por ejemplo, no sé, que venga el first name, ya es una variable que tiene Alejandro, entonces me mostraría mi primer nombre es Alejandro, y así sucesivamente. Adicionalmente podemos utilizar unos tags que nos ayudan para el tema de seguridad y para el tema de comunicación de los templates con la vista, y que no nos violen es como un token que hay para que no nos viole la seguridad allí como tal el framework. Puedo también utilizar como unos tags para yo poder poner, digamos que este texto o esta pequeña frase de esta manera como en título, y se va a ver, se cambia como la manera, o sea, son como unas ayudas que nos tienen en los templates. Aquí pues digamos que hay otro ejemplo. Entonces miren que acá ya tenemos código HTML, y lo que hacemos es fusionarlo
las etiquetas que me presta Django para yo renderizar como tal a la vista a lo que sea visible para el usuario. Ok, y acá en las vistas se encuentra como esa lógica y la conexión entre los datos y el mandarme como al template a renderizar lo que yo puedo ver o lo que ve el usuario como tal. Entonces aquí es donde se encuentra la lógica. De pronto en otros modelos aquí se trataría como el controlador. En el modelo vista controlador, la vista acá es como ese hace el esquema de controlador. Aquí es, digamos, que la que interactúa con las URLs y pues toma la decisión si tengo que ir a consultar a la base de datos o si puedo devolver el dato que me piden que me pidió el usuario como tal. Básicamente esto es un ejemplo de cómo definir una vista. Simplemente, por ejemplo, este es un hola mundo, retorna una respuesta HTTP con esa frase hello world, y aquí ya me lo mostraría en el navegador. Y aquí pues tenemos otro ejemplo de vista, que lo que hace es que aquí tenemos un modelo que se llama, digamos, bandas, y consultamos todas las bandas, me las guarda en esta variable que se llama bands, y retornamos o renderizamos a un template HTML, que es el que nosotros vemos como tal, y renderizamos todas las bandas. Entonces ya allí tendríamos que en el template realizar un recorrido y digamos que renderizar esos datos que estamos viendo en este momento. Pero entonces yo les decía que pues cuando uno hace una consulta en el navegador, uno escribe la URL, y de esta manera es que yo llamo la petición y me renderiza o me devuelve como tal la respuesta. Y eso es lo que hacen las URLs. Entonces acá en la URL defino, por ejemplo, la estructura de qué es lo que yo quiero. Entonces ustedes escriben, no sé, mi sitio o google.com, y él lo que hace es ir a consultar y devuelve algo. Es lo mismo acá. Entonces nosotros definimos que vamos a esperar que me escriban, no sé, mi sitio /admin, y entonces eso se espera, eso lo toma la URL, va y verifica, entonces se lo lleva a la vista, y en la vista lo que hace es consultar. Si tengo que renderizar algunos datos de la base de datos, voy y los consulto y se los devuelvo al template, y entonces muestro como tal esa información. Eso es básicamente lo de la vista. Entonces, pues acá voy a mostrarles como un pequeño ejemplo de cómo sería como eso que estaba explicando. Básicamente, cuando creamos un proyecto en Django, tenemos la siguiente estructura. Entonces acá, digamos que yo creé un proyecto, lo iniciamos con start project y el nombre del proyecto que queramos, y él me crea toda esta estructura de directorio. Yo le puse sitio prueba, entonces me crea la estructura del sitio prueba. Está algo lento acá. Bueno, y entonces acá en la estructura del proyecto va a crear, básicamente me va a poner estos, él me los crea ya de entrada, no tengo que crear esto, sino que con el darle el start project él lo crea. Una buena práctica es, digamos que para despegar el proyecto, primero pues crear como un entorno virtual. Un entorno virtual pues en Python es como para separar, digamos, que el computador como tal, y solo dejar un entorno propio para instalar librerías o módulos como tal, y este es el que voy a utilizar para el proyecto que voy a desplegar. ¿Por qué es bueno separar esa lógica como de lo que yo estoy trabajando en el computador? Porque de pronto, pues no sé, puedo instalar una librería que no debía, o bueno, algo así, y entonces puedo hacer como daños en mi máquina. Entonces acá, pues si uno trabaja con un entorno virtual, es mucho más cómodo hacerlo, y adicional me lo puedo pues como llevar para otros lados, entonces va a ser como mucho mejor realizar como despliegues de aplicaciones. Entonces él acá nos crea
una estructura, entonces nos crea unos settings. En este settings se encuentra como toda la información de cómo está el proyecto, la configuración. Acá digamos que nos crea o sea, si yo voy a probar y hacer pruebas que me muestre los errores, si yo ya lo voy a subir, pues digamos que yo ya voy a estar en el protocolo de producción, ya no necesito que me muestre errores ni nada de más, entonces lo paso a false y digamos que acá se encuentran los hosts que voy a permitir. Bueno, pero básicamente esto es como todo el archivo de configuración que tiene el proyecto que yo acabo de desplegar. Entonces esto de pronto lo pueden investigar un poco más. Y adicional, un proyecto puede tener algunas aplicaciones. Entonces yo en un proyecto puedo tener una aplicación que, no sé, que yo la vaya a enfocar para determinado tema, otra aplicación que la vaya a determinar, pues no se la va a enfocar para otro, y así sucesivamente. Entonces un proyecto como tal se puede componer de varias aplicaciones. Yo, por ejemplo, en este caso creé una aplicación que se llama Navidad. Entonces simplemente para uno desplegarla, le dice Django como tal maneja una línea de comandos que es con manage py, y ahí usted despliega una aplicación con start app y crea una aplicación cualquiera. Simplemente con esto nosotros le damos instrucción y acá ya me crea la aplicación. Aquí digo que acabo de crear esta aplicación que acabo de desplegar, y me crea con toda la estructura, con esta estructura de archivos. Entonces este que me ayuda como para decir que es un paquete, para los modelos, mostrarlos en la administración. Ya les voy a mostrar un poco de eso. Y lo que les decía, tengo modelos, vistas, y me faltan las URLs, que él como tal no lo despliega, pero pues yo creo un archivo llamado URLs, y allí meto pues como todas esas URLs por las cuales quiero pues como consultar una vista. Adicional, pues me crea un archivo de test, que es muy importante para nosotros hacer inicialmente test a los modelos, o como verificar la lógica inicialmente antes de ir a trabajar o irme directo al código, que muchos somos muy ansiosos y queremos ya desplegar algo, queremos hacer digamos que de una vez, yo quiero que funcione y me muestre qué es lo que estoy viendo, pero sí es bueno pues tener como esa digamos que ese paradigma de tratar de hacer primero test, realizar pruebas de nuestra aplicación, y después ya voy escalando, ¿cierto? No ser como tan ansiosos como tal. Listo, entonces esa es como la estructura de la aplicación. Acá voy a mostrar, ya digamos que en esta vista vamos a hacer una prueba. Entonces voy a hacer como, por decirlo, uno la monto. Entonces yo les decía que para nosotros desplegar o ver la aplicación funcionando, Django como tal utiliza un servicio web muy liviano, que me permite como hacer pruebas y verificar lo que yo estoy corriendo, lo que estoy haciendo acá, verificarlo de una vez en el navegador. Entonces basta con decir que me corra un servidor que él tiene propio, y ahí ya lo empieza a correr. Acá vemos que está corriendo y me dice que me está corriendo por el puerto 8000 en mi entorno, en mi máquina local. Si yo cargo eso, yo voy al navegador, entonces no sé, puedo cargar, aquí ya de inmediato ya me está respondiendo algo de Django. Bueno, pero entonces vamos a verificar, vamos a hacer como si nosotros acabamos de crear una aplicación que se llama Navidad, ¿cierto? Eso fue pues digamos que lo que yo les indiqué que había realizado. Entonces esta aplicación tiene esta estructura. En esta estructura vamos a crear como una vista en la cual le vamos a decir que nos dé un mensaje que se llame Feliz Navidad, hola Feliz Navidad, y eso lo vamos a renderizar o lo vamos a mostrar al usuario básicamente en un template, que yo les indicaba que el template es el que
yo le muestro como tal, el cual me permite percibir los datos que me están enviando en mi aplicación. Yo ya pues se configura y esto se lleva a una carpeta como tal que me define los templates. Entonces acá le estamos diciendo vaya a esa carpeta, pues esto lo configuramos en settings, pero pues eso se puede, para no retrasarnos tanto, pues lo voy a explicar así como muy por encima. Entonces aquí vamos a la aplicación, o sea, digamos que a este directorio Navidad, prueba 1 HTML, y aquí lo que vamos a decir es que va a mostrar un mensaje, o sea, esta variable como tal, que esta variable yo se la voy a mandar acá. Mire que acá acabamos de definir una variable que se llama mensajes igual a hola feliz Navidad, ¿cierto? Ahora, nosotros ¿qué le decimos? Vamos a mandar a este template esa variable, y de esta manera le definimos que me la renderice allá en el template. Ok, entonces adicionalmente tengo que verificar por qué URL yo la voy, o sea, cuál URL voy a consultar. Cuando yo creo una aplicación, yo tengo que en mi sitio, en mis URLs, configurar cómo se llama, cómo se va a llamar o cuál va a ser la ruta para yo alojar esa aplicación. Entonces acá tenemos como el path o la ruta donde va a ser alojada, se va a llamar, la voy a consultar bajo Navidad y me va a incluir todas las URLs que hayan en la aplicación Navidad, que son todas las URLs que yo defina en esta parte. O sea, él lo que está haciendo es como yendo a Navidad y Navidad.url, o sea que me está importando como todas las URLs que yo tengo acá en este archivo, ¿cierto? Listo. Ahora bien, entonces para yo cargar eso, yo puedo decirle, simplemente llamarlo en el navegador como localhost 8000, ya lo tengo, y lo doy /Navidad y me tendría que cargar el mensaje que yo quiero crear. Y adicionalmente, digamos que acá el tema de los templates se basa también para yo poder reusar cosas. Es decir, por ejemplo, yo sé que hay algo que va a ser muy repetitivo, o sea, por ejemplo, no sé, yo siempre voy a tener como esta maqueta, pero solo voy a cambiar la parte de la mitad. Entonces va a ser muy complejo para mí yo estar creando código y estar, digamos que replicando esta maqueta para varias cosas, haciendo esta misma maqueta para las diferentes, digamos que templates que voy a mostrar o renderizar. Entonces Django como tal acá me dice, no, pues reuse eso, y entonces simplemente créeme la maqueta y solo déjeme un espacio para que usted ahí en las otras, de cierta manera, templates que vaya a utilizar, ya me reuse toda esa maqueta y solamente pise el espacio que tiene que va a utilizar, y de esta manera se reusa como tal toda esa otra parte. Entonces yo puedo definir acá un contenido como una base, que es como un HTML, y que va a ser como mi maqueta inicial. O sea, yo siempre voy a tener esta maqueta, o sea que yo acá puedo definir no sé, cualquier cosa, y siempre me va a aparecer cualquier cosa porque es una maqueta que yo siempre voy a utilizar. Ahora bien, lo que yo hago desde esta prueba es llamar o extender esa maqueta que yo voy a utilizar. Entonces veámoslo un poco así como mejor para que. Entonces, si yo cargo Navidad, entonces acá vean que yo puse cualquier cosa que estaba en mi maqueta, por decirlo así, o en mi base. Si yo la cambio acá, entonces simplemente yo vuelvo y recargo la página, y eso se me va a ver reflejado de inmediato en lo que yo percibo como tal. ¿Por qué es importante esto? Porque yo podría de esta manera, pues sin necesidad de trabajar mucho, simplemente realizo un cambio me pidieron, no, solamente necesito un cambio en el home de la página, entonces solo voy y me enfoco en ese pedazo y ya se me replica para todos los demás que yo ya tengo. Entonces es muy útil esta parte. Listo, entonces este es como un primer, digamos que ejemplo de cómo mostrar o renderizar esa parte de un Hola Mundo
como tal. Adicionalmente, yo les indicaba, el Django tiene otras funcionalidades, o que es el único framework que utiliza ya propiamente un administrador como tal, o sea que él acá, nosotros por medio de este administrador podemos consultar ya los modelos que tiene nuestra aplicación. Entonces, nosotros creamos primero un usuario y aquí él me va a mostrar todos los modelos que yo haya creado. Inicialmente yo les indicaba, él me crea dos modelos ya por defecto, que son los usuarios, para manejar todos los usuarios que yo voy a crear. O sea que, ¿por qué se creó esto? Porque digamos que mientras uno se pone a crear todo el front de una aplicación, o sea, me voy a tardar bastante. Entonces, lo que hicieron los desarrolladores era que necesitaban sacar productos muy rápido, crearon, digamos, una parte ya que estaba bonito, por decirlo así, pero entonces aquí es mucho más ágil y voy pegando directamente con los modelos y voy guardando información que mientras hago eso yo ya puedo ir enfocándome en el front y haciendo, desarrollando mi aplicación, y ya esto me ayudaría como a desarrollar algo más ágil y más rápido, a desplegar algo más ágil. Y bueno, acá pues eso es como una parte inicial. Ahora bien, digamos que yo quiero crear, ya quiero como crear algo más, o sea, de pronto quiero que como listar las personas que hayan, yo les hablaba ahorita de unos modelos. Entonces en la parte de modelos nosotros definimos acá los diferentes modelos que tiene mi aplicación. Por ejemplo, pues digamos que creamos este modelo, un modelo que se llame país, que es donde voy a almacenar, digamos que todos los países que va a contener mi aplicación. Entonces va a ser como mi base de datos donde voy a almacenar cada país, Colombia, bueno, los que sea, los estados que va a tener mi aplicación, porque de cierta manera de pronto voy a necesitar almacenar datos. Por ejemplo, una persona pertenece a la ciudad tal, y bueno, pues ya muchas cosas que se nos van ocurriendo. Entonces acá se encuentran como los diferentes modelos, y pues yo les mencionaba que acá entonces en las URLs nosotros podemos ya consultar o listar como ese tipo de realizar como ese tipo de prácticas. Entonces en las vistas pues muestro o renderizo como tal lo que yo quiera hacer, y esto es lo que voy a mandar. Miren que todas se basan como en la misma filosofía. Simplemente, por ejemplo, acá estoy diciendo personas es igual a persona.objects.org, o sea, estoy trayéndome todos los datos de todas las personas. Las voy a renderizar en un template que se va a llamar list personas, y voy a mandar esa variable que son las personas que yo estoy almacenando en esos objetos. De esta manera voy a mostrarlos en el template. Pues acá ya, pues como para finalizar, digamos que ya en otra versión, si yo quiero pues como ya agregarle estilos o ese CSS para que sea un poco mejor, entonces básicamente pues yo ya puedo interactuar con él, yo ya puedo definir entonces no sé, ya estilos propios que yo quiera utilizar, y puedo digamos que yo lo que les decía, esto es un template que puedo reusar. Entonces siempre voy a tener esta misma maqueta, pero yo lo que voy a hacer es que no me voy a poner a crear entonces por cada cosa, o sea, como acá no está funcionando, yo pues, o sea, siempre voy a tener esa misma estructura, pero entonces cada que vaya a definir eso no tengo que realizar la misma creación de todo ese código, sino que puedo reusar eso y simplemente centrarme en este pequeño pedazo, y de esa manera reutilizo todo el código, y cuando vaya a necesitar realizar un cambio va a ser mucho más fácil. Pues no, o sea, básicamente es como eso. No sé si tiene alguna pregunta o... Sí. Yo puedo usar, digamos, Mongo y resolver un objeto. Sí. ¿Cómo es el proceso? No, básicamente, pues yo no he utilizado Mongo, pero simplemente
pues yo creería que acá en la parte de configuración es muy fácil, uno configura, acá nosotros configuramos la base de datos. Entonces, acá definimos el motor de base de datos con el cual queremos interactuar. Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy utilizando SQLite 3 para utilizar, pues, o utilizar ese motor de base de datos. Yo podría que utilizar Postgres, Oracle o Mongo, y simplemente lo que hago es enlazar esa base de datos y ya puedo trabajar con mi ORM convencional y él pues va a desplegar como tal lo otro. No sé si hay otra pregunta. Usted nos mostró un sistema de rutas que tiene framework. Sí. Por ejemplo, estoy manejando, por ejemplo, algo en app Inventor. Yo puedo utilizar solamente el framework como para conectarme a la base de datos a través de él. Utilizar el framework para conectarse a la base de datos. Sí. Sí. Básicamente, digamos que Django soporta, pues, o sea, por medio de la URL usted hace la consulta y va ahí a la vista y consulta la base de datos y devuelve el dato como tal. O ahí ya usted puede realizar o crear una API que se conecte con App Inventor y usted devuelve como tal los datos de la API. Y para esto ya se utiliza de Django REST Framework, el cual pues lo que hace es basarse o concentrarse como en ese tema de las APIs, precisamente por eso, porque muchas veces cuando desarrollamos para dispositivos móviles tenemos como ese problema de pronto cómo realizar pues como esas consultas a las bases de datos o eso, y porque pues digamos que como ya eso se vuelve más grande, entonces necesitamos como algo más robusto detrás que nos soporte como esa parte del backend, y simplemente lo que hacemos en la aplicación es desarrollar como el front. Entonces para eso pues podrías consultar de Django REST Framework, y ahí con ese framework puedes utilizar como toda esa parte de la API, y es muy intuitivo también, muy fácil de manejar.